Las que mueren son mujeres, lo que faltan son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. Estamos en Ciudad de Santa Fe, en la sede del gremio de ATE, participando de las segundas jornadas federales de erradicación del sistema prostituyente. Están organizadas por la Convocatoria Abolicionista Federal y están presentes referentes del movimiento de diversas provincias de todo el país y por supuesto también las principales referentes del movimiento de nuestra ciudad y nuestra región. Se trata de 2 jornadas de mucho debate y diseño de propuestas y estrategias. Hay un proyecto de ley de prevención de la prostitución, restitución de derechos y erradicación del sistema prostituyente para el cual se están recolectando firmas y vamos a estar compartiendo entonces algunas de las actividades de visibilización y discusión que se han desarrollado en estas jornadas en el presente informe. Vengan de todos los pueblos a crear otro horizonte. Vengan también del oeste y las hermanas del este, que en todo el mundo nos matan día a día impunemente. Por las que están, las que no están, las que peligran. Por las que están, las que no están, las que peligran. Preguntar sobre los aspectos organizativos de estas jornadas. Quería saber cómo es que se dio Santa Fe como sede, cómo se estuvo organizando. Bueno, se dio como sede Santa Fe en la primera jornada cuando se estuvieron terminando de hablar, obviamente por Elena, digamos, que es parte de Convocatoria Abolicionista, que nos parecía también un lugar en donde se ve mucho todo esto que nosotros estamos compartiéndolo, el sistema prostituyente. Hoy en día estás en Santa Fe y en cualquier esquina puedes ver a mujeres prostituyéndose o, como dice Elena, en las recorridas que ella hace está muy visible toda esta situación en la que estamos. Entonces se eligió Santa Fe más que nada por eso. Bien, y han venido compañeras de distintas provincias del país. Sí, nos acompañan compañeras de Córdoba, de La Pampa, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de todo el país, que se han podido organizar y para poder llegar a este lugar, porque estamos en un contexto, situación económica que por ahí a algunas se le dificulta. Pudimos hacer algunos esfuerzos con lo que es las inscripciones para poder pagarle pasajes a las sobrevivientes también de otros lados, que bueno, fue un esfuerzo en conjunto también para que se dé todo esto y las compañeras puedan llegar a este lugar. ¿Cómo se fueron estableciendo los temas de debate, el cronograma de actividades? Claro, todo lo que es cronogramas y debates, todo eso se dan en las reuniones de convocatoria. Nosotros hacemos reuniones una vez al mes, antes de que sea la fecha de la jornada, se empiezan a hacer más seguido y ahí se van dictando las temáticas que se van a dar, que es a medida que se va viendo lo de la jornada anterior. Tengamos en cuenta que recién es la segunda, entonces bueno, se fueron reclutando cosas de la primera jornada, es decir, qué nos hizo falta, qué cosas salieron a la luz de esa primera jornada, como para decir, podemos tratarlos en las segundas, y eso es lo que tratamos de hacer, digamos, todas las jornadas, de que salga algo para la próxima, que se tiene que seguir debatiendo, obviamente, todo esto. En Instagram y en el Facebook de convocatoria vamos a estar poniendo lo que es la conferencia de Tasia, que se hizo hoy, además seguramente algún reelcito o algo con las conclusiones, lo de los talleres, vamos a estar siempre distribuyendo y obviamente que si alguno necesita algún material nos puede escribir por cualquier red social y le vamos a contestar y le vamos a enviar lo que necesite. Es bastante difícil organizar una actividad, digamos, con organizaciones de todo el país. Me imagino que el soporte digital tiene mucha importancia. Sí, ni hablar, a la propaganda, a que se realice, a que se dé a conocer también digitalmente. Esto fue
No sé si tanto dificultoso porque nos repartimos mucho las tareas, que eso está muy bueno desde el grupo este que tenemos, que todas colaboramos con todo, pero sí fue muy importante la visibilidad de estas jornadas en tanto en los medios, en internet, en Instagram. El formulario ya de por sí era virtual, entonces es como un poco importante que se dé toda la virtualidad de las herramientas que estamos usando para poder realizar el encuentro. No somos reinas ni esclavas sexuales, tampoco siervas de ningún hogar, menos agujero de tanta violencia, ni mercancía bajo propiedad. Señoras, digan que no, muchachas, digan que no, las niñas que aprendan pronto, que digan fuerte, que no, que no. Señoras, digan que no, muchachas, digan que no, las niñas que aprendan pronto, que digan fuerte, que no, que no. Cuando una mujer dice no, es no, es no. Cuando una mujer dice no, es no, es no. Cuando una mujer dice no, es no, es no. En estas jornadas están también trabajando en la recolección de firmas de adhesión para un proyecto de ley de prevención de la prostitución, restitución de derechos y erradicación del sistema prostituyente. Yo quería preguntarte cómo fue el proceso de construcción de esta ley, cómo fue el proceso de redacción del proyecto. Bueno, en realidad, si nos remontamos a todo el proceso, tenemos que comenzar por decir que nuestro primer abordaje fue una discusión en los años, en los comienzos del siglo XXI, sobre todo entre 2008 y 2012, sobre la ley de trata. Porque ahí discutimos varios temas centrales: el consentimiento de la víctima, y planteamos que no debía tenerse en cuenta, y no debía tenerse en cuenta porque precisamente se trataba de las personas explotadas en este sistema prostituyente. Pero a medida que pasó el tiempo y empezamos a ver los resultados de la aplicación de esta ley, incluso después de su modificación, que mejoró muchísimo porque estableció que nunca el consentimiento se tendría en cuenta, que bastaba probar las acciones y la explotación, nos dimos cuenta de que quedaba fuera un montón de gente que no había un delito, o no se podía probar un delito, o ya habían estado en prostitución y por lo tanto había pasado las circunstancias de hecho por las cuales podían denunciar. Y que eran un montón de mujeres y también travestis en situación de prostitución, que no estaban dentro de un proceso legal, por todos los derechos sociales y personales e individuales, económicos, políticos, sociales y culturales que la ley contra la trata contempla, es para las que están judicializados, para los casos judicializados. Entonces dijimos, tenemos que tener un proyecto para todas las personas, para todos, sobre todo que son 98% mujeres en prostitución, en situación de prostitución o prostituidas, como preferimos decir, que contempla, y estuvimos durante un año entero en Convocatoria Abolicionista Federal trabajando en ese proyecto, que lo presentamos en noviembre del 2021, y que no ha encontrado la posibilidad de estado legislativo, porque en realidad no nos han llevado al apunte demasiados diputados ni senadores, y porque, bueno, este es un momento especialmente difícil, pero que estamos incluso tratando de introducir algunas modificaciones que incluya más claramente aspectos de la violencia digital, ¿no? Este proyecto contempla 4 cuestiones básicas. Primero, que las mujeres y que las personas prostituidas no pueden ser nunca objeto de persecución ni policial, ni judicial, ni de ninguna naturaleza. Son las víctimas del sistema prostituyente y no las que cometen alguna acción delictiva o contravencional. O sea, de lo que se trata es de penalizar más bien a los proxenetas. ¿Y cuál es la cuestión con los clientes? Bueno, hay 2 cuestiones. Los proxenetas ya están penalizados en el Código Penal hoy,
Por eso te hice esta introducción de la ley contra el trata, que en realidad comprendía también la penalización de la explotación de la prostitución ajena y de la promoción y facilitación de la prostitución sin que importara el consentimiento de la víctima. Pero eso ya está en el Código Penal. O sea, esto no lo contempla nuestro proyecto de ley porque ya está allí. Nuestro proyecto de ley lo que contempla es la penalización del prostituidor o prostituyente, este es el que llaman cliente, por ser el que causa daño sobre las personas prostituidas y para el cual se organiza todo el sistema prostitucional. O sea, el sistema prostituyente existe ¿para qué? Para satisfacer la demanda de los consumidores de prostitución. Entonces pensamos que este consumidor de prostitución, que es el que produce el daño directo en las víctimas, además de lo que produce el proxeneta, tiene que ser penalizado y tiene que haber también una serie de medidas que tiendan a la prevención, es decir, por ejemplo, campañas que desalienten la demanda y otras formas de desaliento de la demanda, no sé, la obligación de asistir a determinados cursos, a determinados grupos, etcétera. Pero además esta ley tiene una tercera pata, digamos, que es un conjunto de derechos, que es la mayor extensión de la ley, es el conjunto de derechos de las víctimas, tanto de derechos, digamos, de tipo judicial, de tipo administrativo, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la capacitación laboral, el derecho a la intimidad cuando hay actuaciones judiciales o administrativas, el derecho a una reparación, porque han sido víctimas de un sistema que las ha dañado enormemente y por lo tanto tienen que ser reparadas como cualquier otra víctima. No se contempla un sistema reparatorio, más o menos esto es, y establece algunas modificaciones, alguna legislación, como la misma ley 26485, que es la de violencia contra las mujeres, que solamente contempla como violencia la prostitución forzada. Entonces modificamos esa definición para incluir como violencia todas las formas de prostitución. Y así, bueno, hay otras modificaciones legales a la Ley de Educación Sexual Integral para que haya una perspectiva abolicionista en la educación sexual integral, entre otras cosas, ¿no? Y medidas especiales también para las personas migrantes, para que tengan la posibilidad de permanecer en el país si así lo desean y que se les den todas las garantías, las mismas garantías que a las personas residentes en el país. Y también para aquellas personas nacionales, digamos argentinas, que estén en el extranjero. También todos estos derechos y toda esta protección del Estado alcanza a quienes viven hoy en el extranjero, pero son argentinas, digamos, son nacionales. Bien, y el proyecto también tiene un apartado, obviamente, en cuanto a los órganos de aplicación. ¿Cuáles son los órganos propuestos? Sí, en realidad propone un órgano de aplicación que depende directamente es como una agencia, digamos, nacional, que depende directamente de la jefatura de gabinete, pero además contempla la obligación de esa agencia, que es de erradicación del sistema prostituyente, de establecer un mecanismo de relación, de articulación con todas las otras jurisdicciones, es decir, con todas las provincias y municipios, a fin de que esta ley pueda ser llevada adelante con los recursos, no solo con los recursos nacionales, sino con recursos provinciales y municipales, y que las provincias puedan adherir a esta ley y comprometerse en su desarrollo, también en su aplicación, que en términos procesales tendrá algunas particularidades locales, ¿no? Pero que implica también implica que se contempla partidas en el presupuesto nacional. Es decir, no se la deja librada que, bueno, a ver, ¿cuándo se les ocurre poner algo de dinero en esta ley? Porque sucede que tenemos maravillosa legislación, pero ninguna posibilidad de implementarla. Entonces hay aquí una disposición de que los recursos que sean necesarios tienen que ser previstos en el presupuesto nacional. También hay cupos, se contempla expresamente un 5% de los cupos laborales en los estados, nacional, provincial, municipal,
y también en la educación, porque uno de los problemas de las víctimas del sistema prostituyente suele ser el no acceso a la educación. O sea, hay muchas analfabetas o con la escuela primaria incompleta o sin la escuela secundaria, entonces el acceso a la educación tiene que ser para ellas prioritaria, y si bien la educación es pública, sabemos que a veces las escuelas tienen una capacidad limitada, entonces prevemos un cupo que es del 5% también para las víctimas en el campo de la educación. También dice que la Defensoría del Pueblo estaría actuando como organismo de control. Sí. ¿Cuáles serían esas tareas de control? Bueno, las tareas de control que tiene cualquier organismo de control, es decir, tienen que controlar que se cumpla la ley, que se ejecute el presupuesto, que se realicen las acciones que la ley prevé, o sea, tienen que hacer un informe anual que diga, bueno, a ver cómo se hicieron las cosas, qué presupuesto que se ejecutó, qué acciones se llevaron adelante, cuáles no, cuáles son los déficits del accionar. Esto es lo que tiene que hacer un organismo de control. Bien, o sea que es una ley que tiene un fuerte componente de restitución de derechos principalmente. Esto es yo diría que es el corazón de la ley, porque la mayor parte del articulado va dirigido a la restitución de derechos y otra parte, que también es parte central de la ley, a la penalización del prostituidor, porque pensamos además que hay que mandar un mensaje social que diga esto es ilegítimo. Usar a las personas como objeto para tu satisfacción sexual o lo que fuere no es legítimo, es como una forma de esclavitud, es como si esclavizaras a alguien. Entonces, cosificar, mercantilizar a alguien, imponerle tu sexualidad por un precio no puede ser legítimo, no puede ser aceptable socialmente, no puede estar naturalizado. Este es el mensaje que envía la penalización. No es simplemente penalizarlo, porque además la pena no es muy alta, sino fundamentalmente no es alta, establecer un claro mensaje de que la sociedad no está dispuesta a permitir que las mujeres y las travestis y las transexuales sean prostituidas. Esta ley estaría de acuerdo con cierta normativa internacional de Naciones Unidas, principalmente la Convención por la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, que claro, internacionalmente hay una postura abolicionista, pero hay otras organizaciones como Amnistía Internacional, por ejemplo, que abogan por lo que sería la regulación de lo que se llama trabajo sexual. ¿Cómo es Bueno, hay algunas agencias de Naciones Unidas, Amnistía no es de Naciones Unidas, es una ONG. Bueno, ¿cómo veo esto que se trata de incorporar los derechos humanos? Por supuesto lo veo mal, pero digamos, la evaluación que hago es la siguiente, es una de las típicas resultados de esta etapa del patriarcado y del capitalismo neoliberal. Es decir, donde se pone la libertad individual en abstracto, o sea, independiente de las condiciones sociales, independiente de si hay igualdad o no hay igualdad, independiente de la estructura de opresión, como lo que legitima todo. Entonces, así como se habla en nombre de la libertad de elegir tu propia, de una especie de servidumbre voluntaria. Esto viene ya del viejo liberalismo, ¿no? La idea de la servidumbre voluntaria. Vos tenés la posibilidad de elegir ser esclava, tenés la posibilidad de elegir ser trabajadora sexual. Eso entra dentro del derecho a la autodeterminación, podríamos decir, pero ¿qué pasa con la vida digna, con la vida libre de violencia? Exacto, por eso te digo que es una libertad en abstracto, una libertad que no tiene en cuenta las condiciones de opresión, no tiene en cuenta las estructuras de violencia, no tiene en cuenta que hay violencia contra las mujeres, no tiene en cuenta el valor de la dignidad humana que vos mencionaste y que está, como mencionaste, en las convenciones internacionales, en la Convención del 49 para la represión de la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas. Allí el valor principal que ellas mencionan en sus considerandos es la dignidad humana. Dice, la prostitución y la trata atentan contra la dignidad humana. Bueno, esto no es tenido en cuenta. Hay toda una concepción de la libertad, por eso digo ultraliberal, aunque se consideren defensores de los derechos humanos, pero es una concepción ultraliberal que hace abstracción de esto, de todo, del racismo, del sexismo, del patriarcado, del capitalismo. Es una libertad que nadie tiene, digamos, y menos si estás
Vos viste, has podido escuchar y seguramente conoces varios sobrevivientes de prostitución. ¿En qué condiciones de libertad han actuado? Hemos escuchado recién la conferencia sobre OnlyFans. ¿Dónde está la libertad en una sociedad que empobrece a las personas, que en este momento además las empobrece mucho más, y donde las mujeres, cuando no tienen ningún recurso, tienen un último que es su cuerpo para ser prostituido, para ser convertido en vientres de alquiler, en gestar hijos para otros? ¿Qué libertad hay allí? ¿Qué libertad hay en una sociedad hipersexualizada que impulsa a las chicas para poder gustar, hacer estas cosas como OnlyFans, o sea, mostrarse nomás en poses y en actitudes eróticas que le permiten ser valoradas por los varones, valoradas y descartadas, porque esta es la posición de la mayor parte de los varones que consumen pornografía, ¿sí? O que consumen OnlyFans, que no se lo ve como pornografía, pero lo es, y que termina siendo una plataforma prostituyente. ¿Qué libertad hay en esos casos como para hablar del trabajo sexual como libertad, de los vientres de alquiler como libertad, cuando las personas que están prostituidas son personas que están en vulnerabilidad económica o en otro tipo de vulnerabilidades, o que han sido abusadas en la infancia, o que están en el marco de esta sociedad que dice las mujeres estamos aquí para servir y agradar a los hombres? Entonces allí no hay libertad. Para que haya libertad, es interesante esto de las voces de las mujeres, porque las voces de las mujeres han sido históricamente acalladas, no importa lo que digan las mujeres. Recientemente, no sé si viste una película que es Giancora Domani, hay todavía un mañana, que transcurre en los años 40 y es una mujer muy violentada, y acá está la idea de boca chiusa, lo que le dicen las mujeres, boca cerrada. Boca cerrada, esta era la palabra, mejor, tu palabra no importa, cerrar la boca. Claro, el silenciamiento histórico de la palabra de la mujer. Exactamente, que lo ves hoy en un caso extremo en Afganistán, que no se puede escuchar no la palabra articulada ni el sonido de las voces de las mujeres en público. Pero en el otro extremo ves una amplificación, un altavoz de las voces de las mujeres, por ejemplo, cuando dicen queremos ser trabajadoras sexuales, queremos vender nuestros vientres, es decir, cuando dicen, o las tradwife ahora, las que defienden ser esposas tradicionales, volver a hacerlo, ¿cuándo amplifican las voces? Cuando responden a los intereses patriarcales y al negocio capitalista. Ahí sí, la voz de las mujeres se oye fuerte. El feminismo genera otro espacio, genera un espacio de nosotras que le da lugar a las voces de las mujeres para denunciar y para enunciar, o sea, para denunciar la propia opresión, para denunciar la violencia, para denunciar los abusos y para enunciar sus deseos, sus demandas, sus exigencias, su placer, el consentimiento, porque de esto que hoy estábamos hablando, que plantea el feminismo es un consentimiento emancipatorio. Muy difícil de lograr, porque generalmente el consentimiento y la libertad, porque el consentimiento unido a la autonomía y la libertad está condicionado por todo esto que hablábamos recién. Entonces este espacio de nosotros que tenemos que preservar, es el que puede permitir la posibilidad del consentimiento, que puede ser un consentimiento negativo, el no es no. Cuando una mujer dice no es no, esto, que es lo que vemos en el Me Too, que es lo que vemos aquí cuando las periodistas que denunciaron el acoso de Pedro Brieger, o sea, el grupo de mujeres que acoge esa palabra, que les cree, y que es una palabra que significa no queremos esto. ¿Ustedes creen que queremos estar siempre a disposición de ustedes? No lo queremos. Esto es una forma de consentimiento negativo que habilita el feminismo. Y el consentimiento afirmativo es la posibilidad de expresar nuestro propio deseo, que requiere además plantearnos cómo se construye el deseo y cuáles son los caminos para que sea posible, porque hay mujeres que han podido enunciar su propio deseo, y aquí y hay otras que no, pero depende de los contextos sociales, de los contextos económicos y personales, la construcción de la propia subjetividad. Entonces me parece que es muy importante discutir este tema del consentimiento, central,
Y otro tema que a mí siempre me interesa es el de la heterosexualidad obligatoria impuesta a las mujeres. Es decir, ¿cómo se les dice a las mujeres? Ustedes solo pueden ser heterosexuales, la existencia lesbiana no, la vamos a silenciar, porque su única posibilidad, su única dirección no solo afectiva y sexual, sino intelectual, económica, social, son los varones, lo cual también establece un límite a las posibilidades del desarrollo de la sexualidad y del placer femenino, ¿no? Y del consentimiento. Bueno, muchas gracias. Lilia, viniste a las jornadas con tu libro. Quería yo preguntarte, bueno, ¿cómo fue el tema de la producción, de la edición, de qué trata el libro? Bueno, fue la verdad para mí una sorpresa porque yo cuando salgo de la esquina me encuentro con las compañeras sobrevivientes también y empecé a entrar en el mundo del feminismo y el abolicionismo. Empezaron a convocarme de diferentes lugares para dar mi testimonio de vida. Bueno, y ahí fue que apareció una organización, 13 Rosas, Razón y Revolución, con una mirada feminista y abolicionista, y ahí fue digamos, la presidenta de 13 Rosas que me ofreció la posibilidad de editar mi libro, y bueno, yo ya tenía trazos, escritos, borradores, porque yo durante la esquina fui escribiendo durante los 8 años de prostitución, fui escribiendo cosas que me iban sucediendo, testimonios de vida, iba escribiendo, y es así que mi libro está hecho exactamente como las palabras sueltas que yo escribía, está hecho así, no hubo ni una corrección literaria, empieza con mi infancia en el Chaco profundo, y bueno, va surgiendo después mi adolescencia, analfabeta, cuando llego a Buenos Aires, y después, bueno, me caso, y bueno, de ahí va surgiendo el libro, y después empieza con el tema político, ahondo mucho en lo que es lo político y lo social, porque yo creo que todo es político y social. Y bueno, hasta que el libro se convirtió realmente en una realidad, y el título también es una realidad mía, un producto mío de que la prostitución es una violación consentida, una violación que se consiente a través de la necesidad que tiene la mujer que va y se para en una esquina, porque no es que la mujer se va y se para en una esquina porque quiere, porque el trabajo, mal llamado trabajo sexual, te da autonomía y te da libertad y manejas tus horarios y todo aquello que dice el reglamentarismo, sino que la mujer va y se para en una esquina, en mi caso por una necesidad compleja, concreta, extrema, que era la de alimentar a mis 3 hijos, y yo tenía la gran necesidad de seguir estudiando. Y el tema de mi libro me dio mucha satisfacción, porque la verdad que cuando salió yo tenía muchos miedos, mucha cosa, el tema de que lo vieran mis hijos, que por el título y todo lo demás, pero bueno, fue mucha satisfacción, se vendieron muchísimas copias, y esto me dio también la oportunidad de ser más conocida, ser una referente en el abolicionismo y el feminismo, y bueno, seguimos marchando. Es importante la contención en la salida de la situación de prostitución. ¿Cuáles son las herramientas para salir de la situación de prostitución? Ese también es un tema complejo. En lo personal, yo, no sé, fue algo muy personal, porque yo un día entré sola y un día salí sola, pero entré con la necesidad compleja, concreta y extrema, y salí también por una necesidad compleja de salud psicológica, física y emocional. Yo salí porque me broté psicóticamente de una enfermedad mental, y también luego de mi salida empecé a pensar cuál iba a ser mi campo laboral, de qué iba a vivir. Ya mis hijos habían crecido, pero yo tenía que seguir viviendo. Yo logré algo que muchas compañeras por ahí no logran, que fue estudiar y tener una herramienta de trabajo. Hice la primaria y la secundaria y fui psicóloga social, hice varios cursos. Y uno de los cursos que hice, que fue la que después pude trabajar, es de acompañante terapéutico. Eso me brindó la posibilidad de trabajar una vez que me recuperé de haber dejado la esquina.
Me recuperé, digamos, a medias, porque uno nunca se recupera de semejante violencia. Pero no todas las chicas lo logran. Muchas mujeres intentan salir, salen un tiempo, intentan otras cosas y después luego vuelven a la esquina. Yo las compañeras que tengo acá ahora, las conocí, las que vine a ver hoy, que son Elena y Kiko, han podido salir, porque también han tenido puntales, en su provincia. Elena, por ejemplo, ha tenido ayudas de organizaciones, ha podido tener su propia organización, la compañera Torino también, pero no todas logran salir del todo, digamos, de una forma u otra van y vienen, van y vienen. Y es importante, donde yo hago eje, es la ayuda del Estado. No la ayuda, sino el compromiso de un Estado que está totalmente ausente en el tema de las mujeres prostituidas, que no hay políticas públicas, digamos, que abarquen todo ese campo que está totalmente vaciado de políticas públicas. No hay incursión laboral para las mujeres, por eso yo digo que el Estado nos debe a nosotros, una gran deuda tiene con nosotras las mujeres, porque digamos, una vez que la mujer es expulsada de la esquina, se autoexpulsa, pues ya sea por una enfermedad, por un cáncer, por lo que fuera, después no tiene una herramienta, si no ha estudiado, no ha hecho algo, no ha sentido la contención de una organización o lo que fuera, vuelve al lugar conocido y violento que es la calle. Creo que en esa parte el Estado está totalmente sin compromiso con nosotros, mucho más con este gobierno y todos los gobiernos anteriores. Vos, a partir de esto, te has volcado al activismo, a la militancia abolicionista, ¿has participado de algunas organizaciones? Sí, en realidad yo ya pertenecía a diferentes organizaciones desde que empecé a estudiar la primaria. Yo entré en una organización piquetera, ahí eso me enseñó mucho. Yo pertenecía al bloque piquetero nacional, que realmente éramos los verdaderos piqueteros, que realmente creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Ahí hubo una apertura mental, eso también me ayudó mucho a salir de la esquina. Cuando estudié la secundaria entré a militar, a una organización socialista, eso me ayudó mucho. Y después, una vez que encuentro a las compañeras ya también que eran sobrevivientes, varias compañeras que hoy son referentes del feminismo abolicionista, también por supuesto me uno a ellas. Y bueno, pertenecía a MADH, Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos. Luego pertenecí un tiempo a la RAT, Red Alto al Tráfico y la Trata. También pertenecí un tiempo a la CAUDLAC, que es Coalición Latinoamérica y el Caribe. Siempre ha sido un tiempo nomás, no más soy, digamos, una militante abolicionista feminista más independiente. Pero siempre que me llaman de diferentes organizaciones, yo voy, estoy presente, doy mi testimonio con las compañeras. Cuanto más humilde, mejor, porque siempre me voy a encontrar con compañeras que están estudiando la primaria, que están terminando la secundaria, y esas cosas a mí me dan mucho, mucho orgullo, porque yo lo hice en su momento y sé lo bueno que es para nosotras la apertura mental que tenemos y otra visión de lo que es nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros derechos y todo lo demás que se nos debe a las mujeres. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Rosa, lograste escapar de una situación de trata de personas y te volcaste al activismo. Venís de una zona norte de la provincia de Santa Fe. ¿Qué nos puedes decir acerca de la situación de prostitución y trata en esa zona? Y bueno, es una zona muy, muy fácil de sacar chica de ahí. Yo estoy en la provincia de Santa Fe, que es un pueblo que se llama Florencia. Yo vivo ahí y ahí está la ruta, que no hay control, no hay nada, y hasta el día de hoy, chicas que como entran para esa zona, que le llevan a Paraguay, a Brasil, porque también está las trata ahí, y también como vienen, y no hay control, es muy fácil sacar a una chica de ahí. ¿Hay prostíbulos en esa zona? ¿Hay mucha prostitución? Y sí hay, lo que pasa que no se ve, es muy, muy oculto, es como que
nadie se sabe qué tal casa, porque por ahí se usa algunas casas eh, como si fuera una casa normal, pero existe, que hay mucho. Sí. Y vos a partir de esta situación te volcaste al activismo, ¿cómo fue eso? Y sí, yo me puse a esto pues, con el tema de las mujeres porque quiero ayudar a las chicas del norte, porque nosotros las chicas del norte no tenemos ayuda de nada. No tenemos una charla, nadie hace una charla para prevenir, que a veces uno por ayudar a la familia o por estar mejor económicamente, viene a buscar un trabajo de verdad, pero después cuando llega a la ciudad se encuentran con otras cosas. Eso es lo que pasa. Y como víctima de una situación de trata, ¿has recibido alguna reparación por parte de las políticas del Estado? No, ninguna. Y frente a esto, o sea que, porque digamos teóricamente la ley de trata establece que debe haber una reparación para las víctimas. No, a mí no, nadie me ayudó nada. Una vez sí pedí yo ayuda a una psicóloga y esa psicóloga esparramó mi historia por todo lado y fui como jugada y entonces como que nunca más. Así que, y ahora estoy acá gracias a Nelly, que ella me escuchó, ella me cuida, me trajo también, me acompaña, ¿cómo es? Eh, ay, eh, Alicia Pauloni, así que son las dos que están, que saben mi historia y tienen mucho cuidado conmigo. Y a veces la que sufrimos de, así hablando mal y pronto como todos nos dicen, de puta, somos muy jugadas. Y aparte también tenemos familia atrás. Tenemos hijos, tenemos nietos, nietas, y es que es muy difícil tratar esas cosas porque somos muy jugadas. Es como que nosotros provocamos, es como que nosotros somos la puta, es como que nosotros nos gusta, no, pero la gente, o compañera de género nomás, digamos que las otras mujeres no saben que somos víctimas, que no tienen natada, que no tienen refugiada. Yo donde estaba éramos casi todas chicas del norte, porque nosotros somos las cabecitas negras, somos las ignorantes, porque ellos no ven así y no quieren ver ignorantes para que ellos hagan con nosotros como un títere. ¿Actualmente estás participando en alguna organización? Sí, estaba en la organización Pueblo Unido, pero ahora veo que ya no hay más organización, pero yo sigo. ¿Seguís con el movimiento abolicionista? Sí, estoy con el tema de género y todo eso. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. No queremos sindicatos, no queremos ser también, no queremos proxenetas, amparados por la ley. Elena, estuviste participando del panel Políticas Públicas, las voces de las sobrevivientes, y yo te quería preguntar, bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer este tipo de paneles, de recuperar estas experiencias? Bueno, la idea es que el año pasado esto se hizo en La Pampa y bueno, buscábamos una sede siguiente y como nosotras venimos trabajando hace 15 años con Mujeres por los Derechos, dijimos llevémosla a Santa Fe el año que viene, que así sucedió. La organizamos con Generar y la chica de las casitas de las mujeres, de la casita de las mujeres libres. Y bueno, y el panel estuvo bastante lindo, la verdad que fue una experiencia diferente porque ya no cuento tanto mi historia, sino que exigimos que el Estado se haga cargo, que esto esté en la agenda, que la explotación sexual no está buena y que bueno, que podemos salir en el caso mío y también pensar en hacer como prevención, que es lo que vengo haciendo en los colegios mucho, que eso es un poco de lo que hablamos ayer. Y bueno, para tratar en lo posible de hacer prevención y promoción de estos derechos, ¿no? La prostitución es violencia en todos los sentidos, económica, sexual, simbólica, institucional,
y está bueno que podamos, a que haya muchas voces. Y ayer fuimos 3 en panel inicial y después en los talleres se sumaron 3 compañeras más, y así que bueno, estaba bueno esa parte. Yo recuerdo que con Mujeres por los Derechos ustedes hacían un trabajo también un trabajo muy interesante de relevamiento de personas en situación de prostitución en la ciudad, con distintos indicadores, distintos temas. Y ahora en este último panel comentabas que ese trabajo se venía complicando, se venía dificultando. ¿Qué pasó? Bueno, viste que después de la pandemia, como nos pasó a todo el mundo, la crisis, el encierro, hizo que muchas compañeras perdieran su trabajo, si se quiere, como podían tener su kiosquito, o algunas cuidar a personas adultas, tuvieron que volver a la calle, a escondidas. Me río de los nervios porque pienso, me ofrecieron alcohol y guantes para que les llevemos a las compañeras en las esquinas, como si el famoso virus lo iba a proteger con eso, que las chicas tienen que hacer cosas, digamos. Eso durante la pandemia. Durante la pandemia. Y lamentablemente volvieron muchas a la calle nuevamente y no pudimos relevar más porque hoy hay mucha violencia, los pibes están destruidos con el Paco, porque nadie quiere decir la palabra Paco, no lo puedo entender. Dice los piperos, sí, pero es Paco lo que fuman, es la resaca de la merca. Y eso lamentablemente hoy en día está muy a flor de piel, con muchas pibitas jovencitas prostituidas para consumir, ¿viste? Así que, bueno, nosotros hacemos un poco de prevención en las escuelas, compramos la casita de Mujeres por los Derechos. Ah, sí, veo en redes sociales que están trabajando con un taller de panificación, un taller de costura. Sí, tenemos panificación y costura, que es, bueno, inclusive lo que no sé si habrás podido probar, que hicieron las compañeras antes de ayer. Así que estamos contentísimas, nos falta un montón de camino porque arreglamos solo una parte con un proyecto de la gente de políticas de género. Pero bueno, ahora este año estamos esperando porque este año tenemos un año muy difícil, pero sí hay muchas compañeras que están participando. Y un poco lo que se hablaba hoy en las mesas y en los paneles que tuvimos es que las compañeras quieren salir porque ya hay una competencia muy masiva que son pibitas de 12, 13 años, una piba de 30, 40 es recontra vieja para estar en una esquina. Que por supuesto que no queremos ni a las pibas ni a las grandes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay muchas adolescentes que deberían estar estudiando y hoy están en la calle, lamentablemente, porque por todo esto que está pasando en el país a nivel nacional, mundial también, porque la pandemia hizo que esto también surgiéramos un quiebre, que lo íbamos a sentir en algún momento, y bueno, lo sentimos ahora, con este nuevo gobierno. Claro, este nuevo gobierno incorpora otros elementos como la ausencia de políticas públicas de género, lo que es el aumento, el incremento de la crisis que recrudece esta situación, pero vos hablabas de que actualmente están trabajando con 25 chicas rescatadas de la situación de prostitución. Sí, y te diría que más, pero algunas vuelven, ¿viste? Hay como momentos de crisis que se enojan, van y vuelven todo el tiempo, pero bueno, hay compañeras que tienen sus propios espacios ya solas. Nosotras decimos que como Estado, para nosotras es un montón, al Estado no le importa siquiera si salimos, pero sí nos importa a nosotras, y que también somos promotoras de salud, promotoras territorial, y eso está bueno. Y hoy que hayan podido hablar en los paneles, en los talleres, estuvo maravilloso. También están trabajando con voluntarias para tareas de comunicación. Sí, estamos, por suerte, viste que eso hace que a nosotras nos levante un poco, porque venimos de otro siglo, de otra época, y bueno, y nos cuesta mucho, pero bueno, yo me manejo bastante bien, pero no es lo mismo que una voluntaria que te organiza. Son maravillosas las pibas, la verdad. Lástima que están estudiando, pero sí, tienen que estudiar, pero nos acomodan bastante, nos ayudan muchísimo. Así que estamos súper contentas, a pesar de todo.
Pero Bueno. viste, no todo criticar y todo es malo, sino que también hay que pensar que lo único triste es que estamos perdiendo cosas que hemos conquistado durante muchos años, pero bueno, forma parte de la vida, así que no nos queda otra. Hay que remarla. Hay que remarla, seguir. Gracias, Elena. A vos. Mónica, estuviste coordinando el taller de impacto de la coyuntura en la cotidianidad de personas prostituidas o en riesgo de prostitución. Yo quería preguntarte si vos podías resumirme un poco qué es lo que estuvieron discutiendo, qué es lo que se estuvieron debatiendo en los distintos ejes. Bueno, este taller tuvo una serie de ejes que estaban bastante concatenados entre sí, pero fundamentalmente tenía que ver cómo impacta la actual situación política, económica, en la vida de las mujeres y demás personas prostituidas. Si bien esto ya venía profundizándose esta pobreza en las mujeres, es cierto que se ha agudizado con las actuales políticas económicas y que también tienen un sesgo muy fuerte de embate hacia el feminismo. Y me refiero concretamente a todas las políticas que lleva adelante el actual gobierno nacional, que eso en las mujeres que ya de por sí viven en una situación de alta vulnerabilidad porque son víctimas del sistema prostituyente, esta actual situación económica agudiza mucho más su supervivencia. En ese sentido se abordaron cuestiones sobre lo que viene ocurriendo con el Estado, el rol del Estado, pero fundamentalmente todos los programas que fueron desmantelados a propósito, ¿no? por este embate que se hace de la perspectiva de género y demás. Y en este sentido, dejar a la intemperie a las mujeres, producto de arrasar con todas las áreas específicas que atienden las problemáticas de las mujeres. Claro, el Comité de Lucha contra la Trata, por ejemplo. Por ejemplo, eliminar el Ministerio de las Mujeres, que no es que no tengamos críticas a cómo ha funcionado, porque de hecho, por ejemplo, el Ministerio no aceptó que la violencia, que la prostitución es una de las formas de violencia. Sin embargo, no quiere decir que se tenga que dejar de existir las áreas que trabajan la cuestión de género. Eso por un lado, también retomar lo que es la lucha por lo que son las mujeres desaparecidas por trata y prostitución. Esto también, cuando analizamos todo ese escenario, también podemos ver que en los femicidios prostituyentes hay mucha de las injusticias, de la desigualdad, de las violencias que se perpetran sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? De las mujeres prostituidas. Y en este sentido es re importante pensar qué pasa ahora con estos embates, con la pobreza que hay, cómo las acorralan y entran en un territorio, en un nuevo territorio que son las plataformas virtuales, ¿no? Para ser prostituidas desde otras formas, pero con, ¿cómo te diría?, con el mismo basamento ideológico, solamente que en otro territorio, que no estábamos acostumbradas a tenerlo, pero sin embargo ahí esto implica que las mujeres entran tal vez, sobre todo muchas muy jóvenes, muy incautas, a pensar que porque cuelgan una foto y demás, luego no van a ser usadas y así sucesivamente en plataformas que tienen propósitos de proxenetismo concretamente, ¿no? Entonces, bueno, hubo un trabajo que tenía que ver con esto, con propuestas, también con propuestas en relación a seguir promoviendo nuestro anteproyecto de ley sobre erradicación del sistema prostituyente, pensar una campaña para informar, sensibilizar sobre el tema de las plataformas virtuales, también pensar en algunas legislaciones que estén situadas en las ciudades, provincias, de manera que sean más viables de poder garantizar los derechos que tienen las mujeres a acceder a la vivienda, a la educación, a la salud, que parecen cosas remanidas, ¿no? Vivienda, salud, educación, sin embargo, les cuesta mucho a las mujeres en situación de prostitución o que han sido prostituidas poder acceder a estos derechos. Así que bueno, un poco tuvo que ver con este análisis actual de la coyuntura, los nuevos escenarios que nos aparecen donde están prostituyendo a las mujeres
llamados, además con nombres muy eufemísticos, ¿no? Como creadora de contenidos, como empoderamiento a partir de pensar que se enriquecen, entre comillas, utilizando plataformas como OnlyFans, cuando nada de esto ocurre y cuando es insospechado los alcances que esto tiene para la vida de una mujer, que arrancan siendo muy jóvenes, ¿no? Y que esto en una plataforma o en internet queda de por vida. Gracias. Marta, estuviste coordinando el taller de desafíos para el movimiento abolicionista en el contexto del neoliberalismo actual. Te quería preguntar más o menos qué es lo que estuvieron compartiendo, qué es lo que estuvieron poniendo en común en el taller. Bueno, pusimos en común muchísimas cosas, hemos hablado muchísimo, y hemos hecho un análisis de la situación actual, del significado de este gobierno y las políticas de hambre que está instalando, cómo está planificando la miseria para todas las, especialmente las mujeres y especialmente para las mujeres que están prostituidas o en situación de prostitución o que están viviendo esas circunstancias. Una de las cuestiones más importantes desde mi punto de vista es la participación en el taller de cerca de 8 compañeras sobrevivientes de prostitución y de trata que con sus palabras han marcado cuál es la realidad de todo aquello que se puede hablar o decir acerca de la prostitución. Ahí podés comprender cuál es el dolor y cuál es el significado del sistema prostituyente en la vida de las mujeres, que se ha expresado concretamente en la vida de aquellas mujeres y en los cuerpos de estas compañeras que han estado dentro del sistema, que están saliendo con muchísimo esfuerzo, que están aprendiendo, que están haciendo una tarea de un valor impresionante para el movimiento feminista y para el movimiento de mujeres, porque tener la voz y la palabra de estas mujeres que desde su situación personal puedan hacer una cuestión política, de llevarla al espacio público y de interpelar no solamente a las mujeres que no estamos en prostitución, sino a todas las mujeres y a toda la sociedad, es un paso que tenemos que dar todas las mujeres en conjunto. Estuvimos hablando de herramientas y estrategias de lucha. Y sí, en Convocatoria Abolicionista Federal tenemos 2 proyectos, uno que es la ley de abolición del sistema prostituyente y de sanción a los puteros y de servicios servicios integrales de protección para todas las víctimas del sistema, las que son o hayan sido prostituidas, y también de prevención para que no haya más mujeres que necesiten de la prostitución para su sobrevivencia, que sus cuerpos no sean mercantilizados. Hablamos mucho de la mercantilización de los cuerpos, teniendo, digamos, como disparador la conferencia de Tassi Arandes, de cómo se va induciendo esta mercantilización de las mujeres y de las niñas especialmente, en este momento hasta a través de las redes como OnlyFans, que son redes de captación, redes de proxenetas que hacen esta captación para incorporar niñas cada vez más jóvenes a la prostitución. Otro de los proyectos es la ESI abolicionista para trabajar docentes en las escuelas, y lo otro que siempre surge, pero que después nos resulta muy difícil llevar adelante, es la parte del uso de las redes sociales para hacer toda la difusión de nuestras ideas. Quedamos en ver cómo podemos hacer este trabajo, este uso de las redes y cómo multiplicar todo lo que nosotros hacemos y especialmente las experiencias de las mujeres que han estado o están en situación de prostitución. Yo lo que sí veo es que hay mucho material escrito, muchos libros publicados, hay mucho trabajo editorial, ¿sí? Por lo menos en lo que hace a la campaña abolicionista. Sí, bueno, tenemos mucho trabajo porque realmente trabajamos mucho. Lo que fundamentalmente la producción que tenemos es en redes, tenemos la ESI abolicionista,
tenemos el proyecto que te acabo de relatar. Libros no tenemos, lo que está acá presente también es la librería de mujeres que ha traído los libros que se relacionan con el tema de estas jornadas, prostitución, trata y feminismo. Y después, bueno, nosotras desde mi grupo ATEN trajimos nuestra revista abolicionista que es Brujas, donde tratamos diversos temas y fundamentalmente le damos mucho espacio a los temas de prostitución. Y después las otras libros que están son libros de sobrevivientes, como el de Delia, como el de Delia Escudilla, como el de Elena, se me fue Elena Moncada. Elena Moncada, estaba pensando en otra Elena, de Elena Moncada, que han escrito, y después de otra compañera de convocatoria, de Mariana, que tiene una publicación que se llama Lengua Suelta, donde da lugar a las publicaciones, a las ideas abolicionistas, a las ideas feministas, a las ideas de las mujeres y también de las compañeras que entrevistas a mujeres que han estado en situación de prostitución. Más o menos ese es el material con el que estamos trabajando en estas jornadas. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Lili, yo sé que ahora en adelante falta mucho trabajo de análisis, de evaluación y de generación de una evaluación definitiva de lo que fue en este encuentro, pero quería preguntarte unas primeras impresiones, una primera valoración como organizadora, como parte del grupo de organizadoras de este encuentro acerca de las jornadas. Mira, realmente para nosotras como santafesinas que nos tocó ser sede y bueno, por elección y por decisión de estas segundas jornadas, en un primer momento nos pareció que no era un momento propicio en el contexto actual, político, social, económico, para pensar en hacer unas jornadas federales donde se tienen que trasladar mujeres de distintas provincias, aunque sea en el mismo contexto de nuestra provincia. Era como una cosa bastante utopía decir, bueno, nos vamos a reunir, nos vamos a juntar, pero bueno, entendemos que la lucha de las mujeres siempre ha estado, digamos, atravesada por enormes desafíos y especialmente para el abolicionismo. Sí, entonces nos pareció que era, digamos, así como vemos en los movimientos feministas, que abrazarnos, que estar, que juntarnos, nos da mucha fuerza para seguir en estas luchas diversas que tenemos en este momento. Bueno, tuvimos el desafío de hacer estas jornadas con una participación bastante importante, porque, digo, en este contexto que haya habido 80 inscripciones, digamos, para nosotros fue importante. O sea, son mujeres que tienen ganas de debatir, de reflexionar acerca de una complejidad como es la situación de la explotación, de la prostitución de las mujeres, y sobre todo por el surgimiento de algo tan complejo como son las plataformas y el mundo de la violencia digital, las plataformas prostituyentes. Fue muy enriquecedor porque se da un abrazo entre el movimiento y las mujeres que son supervivientes, mujeres que todavía no pueden salir de la situación de prostitución. Se trató de todo el tiempo en la narrativa de la jornada de poner el foco en la demanda, en el prostituyente, en el proxenetismo, hacer hincapié en que esto es un sistema, salir siempre de poner a la mujer en el centro de toda esta cuestión. Entonces, como, digamos, sacarla de la cuestión de que es la impulsora, sino sacarla de ese lugar y poner los verdaderos protagonistas que se llevan el dinero de los cuerpos de las mujeres. Eso estuvo todo presente, así que se trabajó con 2 mesas muy importantes donde escuchamos las voces de las sobrevivientes y escuchamos a una española recontra interesante en la conferencia de Tasia Arangue Sánchez, que nos habló básicamente de un análisis muy, muy profundo sobre OnlyFans y de las plataformas prostituyentes, que nos va a dejar tela para seguir profundizando. Mucho para trabajo para más adelante. Mucho trabajo. Nos sorprendieron también la participación, como dije hace un rato, de muchas compañeras sobrevivientes que tuvieron voz para poder contar, sus vivencias,
cómo atraviesa todo esto a sus vivencias en lo personal y como mujeres. Así que creo que el resultado, y bueno, y después el trabajo en talleres, que siempre es bueno, porque ahí donde cada una reflexiona en lo personal, en lo que ve en cada uno de sus espacios, de sus provincias, nos traen, bueno, y después las conclusiones. O sea, que estos talleres fueron muy enriquecedores, porque si hay algo que tenemos que fortalecer es al movimiento abolicionista. Sabemos que dentro del movimiento feminista hay debates tremendos por el tema de abolicionismo sí, abolicionismo no. Bueno, tenemos herramientas, las vamos a ir fortaleciendo, pero bueno, es algo, digamos, muy enriquecedor que hayamos podido concretar estas jornadas y que vayamos también con este espíritu nuevo de decir, bueno, nos vamos todas fortalecidas para pensar cosas que a lo mejor ya habíamos pensado en otros momentos, nada que no podamos hacer, pero las conclusiones han sido muy ricas y creo que, bueno, también hubo muchas mujeres que por primera vez se acercan al abolicionismo, eso es recontra importante, así que estamos las que ven las históricas y las que es nuevas, así que ese encuentro también fue muy importante en esta jornada. Felicitaciones, muchas gracias. No, gracias a vos porque estuviste presente y bueno, te llevas esta semblanza de lo que fue este encuentro. Gracias. No, gracias. Buenísimo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue gritando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue gritando como vos y yo.